En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Millonario. Se enamora de una mujer sin techo que dormía con sus hijos en una estación de tren. El aire helado de la madrugada entraba por las rendijas de los ventanales sucios de la vieja estación de tren, cortando la piel de Luciana como una navaja. Acurrucada en un rincón oscuro, detrás de una pila de periódicos viejos que servían más como escondite que como aislante térmico, abrazaba con fuerza los pequeños cuerpos de Mateo y Lucas, sus gemelos de 5 años. El olor acre a polvo, óxido y una tristeza antigua impregnaba el lugar, un aroma que se había vuelto terriblemente familiar. Cada crujido de los trenes que partían o llegaban resonaba en su pecho como un recordatorio de su propia parálisis, de cómo la vida la había dejado atrás en aquel andén frío. Observaba las pocas almas que transitaban a esa hora, la mayoría trabajadores exhaustos o viajeros apresurados, y sentía un nudo en la garganta. Nadie allí imaginaba que, bajo aquellos harapos, se escondía una madre que un día fue profesora de ballet, con sueños y una vida modesta, pero llena de dignidad y esperanza. Los pensamientos de Luciana eran un torbellino incesante, una danza macabra entre el pasado feliz y el presente desolador. Recordaba el calor del abrazo de Carlos, su difunto marido, la melodía suave que él tarareaba mientras ella preparaba la cena, el brillo en sus ojos cuando hablaban sobre el futuro de los hijos. Ahora todo se resumía a polvo y añoranza. La enfermedad de él, un cáncer implacable, se había llevado no solo su vida, sino también todos los ahorros, la pequeña casa alquilada, los muebles que habían comprado con tanto esfuerzo. La pandemia que siguió fue el golpe final, arrebatándole su empleo como profesora de danza y cualquier oportunidad de recuperarse. Incluso el anillo de bodas de la abuela, la única joya de valor sentimental que poseía, fue vendido para comprar medicinas que al final no pudieron evitar lo inevitable. La estación, con su movimiento constante y su anonimato brutal, se había convertido en el último y más desesperado refugio contra la vasta crueldad de la calle. Mateo tosió bajito, acurrucándose aún más en el abrazo de su madre, y el corazón de Luciana se encogió. Sentía la fiebre leve que emanaba de su cuerpecito, una señal preocupante que se sumaba al hambre persistente y al frío que parecía nunca abandonar sus huesos. Lucas, por su parte, masculló algo sobre pan durante su sueño agitado, y lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Luciana, perdiéndose en el cuello raído del abrigo donado. ¿Cómo explicarles a sus niños que el mundo de repente les había dado la espalda? ¿Cómo mantener encendida la esperanza cuando cada amanecer era solo el preludio de otro día de incertidumbres y humillaciones? La comida era escasa, a menudo fruto de la caridad ajena o de restos encontrados. La higiene era un lujo distante. El miedo a ser descubiertos y expulsados de allí era una sombra constante, un fantasma que atormentaba sus noches mal dormidas. Aquella mañana específica, el miedo se materializó en la figura alta y uniformada de un nuevo guardia de seguridad de la estación. Sus pasos pesados resonaban por el vestíbulo casi vacío, y su mirada dura parecía escudriñar cada rincón con una determinación aterradora. Luciana contuvo la respiración, intentando encogerse aún más, rezando para que él no notara la suave respiración de los niños o el discreto bulto que hacían bajo los periódicos. Sabía que la tolerancia con los desamparados allí era mínima, casi inexistente. Otras familias ya habían sido expulsadas sin contemplaciones, arrojadas de nuevo a la jungla de asfalto sin una pizca de compasión. La inminencia de la expulsión era un terror palpable. La idea de perder incluso aquel precario refugio la dejaba paralizada.
¿A dónde iría con dos niños pequeños en un mundo que parecía no tener lugar para ellos? La pregunta resonaba en su mente, sin respuesta, aumentando su desesperación. Mientras el guardia se acercaba peligrosamente a su escondite, los ojos de Luciana se fijaron en un punto cualquiera de la pared sucia, como si buscara allí una fuerza que ya no poseía. Fue en ese instante de pura angustia que una presencia diferente se hizo notar al otro lado del vestíbulo. Un hombre elegantemente vestido, que desentonaba completamente con la atmósfera decadente del lugar, observaba la escena con una expresión indescifrable. Era Alejandro Montenegro, un nombre que aparecía en las secciones de negocios de los periódicos más importantes del país. Un empresario millonario del sector inmobiliario, conocido tanto por su perspicacia en los negocios como por una cierta frialdad calculadora. Estaba allí precisamente por la estación, o mejor dicho, por el valioso terreno sobre el que se asentaba. Sus planes incluían la demolición de aquella antigua estructura para dar paso a un moderno y lujoso complejo comercial y residencial, un proyecto que prometía redefinir el paisaje urbano y llenar aún más sus arcas. Alejandro no solía visitar personalmente los lugares de sus futuros proyectos en aquella fase inicial, pero algo sobre la vieja estación lo había atraído aquella mañana. Quizás una intuición, quizás la necesidad de visualizar el impacto de su próxima gran jugada. Sus ojos, acostumbrados a analizar planos arquitectónicos y cifras millonarias, se detuvieron por un momento en la figura encogida de Luciana y luego en el guardia que se acercaba a ella con la clara intención de confrontarla. Por un instante, una arruga de contrariedad surgió en su frente. Aquella mujer y sus hijos eran un imprevisto, una pequeña complicación humana en medio de sus grandiosos planes. Sin embargo, algo en la postura de ella, una dignidad casi imperceptible en medio de la miseria, captó su atención. No intervino de inmediato, solo observó, el cerebro entrenado para los negocios, analizando la situación con una fría distancia. Pero una parte olvidada de sí mismo registraba la escena con una incomodidad desconocida. El guardia carraspeó ruidosamente, ya parado frente al improvisado escondite de Luciana. «Señora, este no es lugar para esto. Va a tener que retirarse, por favor». La voz era firme, pero no excesivamente agresiva, quizás por el sueño de los niños visibles bajo los periódicos. Luciana sintió que todo el cuerpo se le helaba. Era el momento que más temía. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos suplicantes encontrando la mirada impaciente del guardia. «Por favor, señor, solo esta noche, mis hijos». Su voz era un hilo, embargada por la vergüenza y la desesperación. No tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir. La calle, con sus peligros incontables, era una sentencia de muerte para la inocencia de Mateo y Lucas. La idea de arrastrarlos una vez más a lo desconocido, sin comida, sin protección, era una carga demasiado pesada para soportar. Fue entonces cuando Alejandro, movido por un impulso que él mismo no comprendió de inmediato, hizo un gesto discreto. Con un leve asentimiento de cabeza en dirección a uno de sus asesores que lo acompañaba a distancia, hizo una señal. El asesor, un hombre joven y eficiente llamado Miguel, entendió la orden silenciosa y se acercó al guardia. Murmuró algo en su oído, palabras que Luciana no pudo distinguir, pero que tuvieron un efecto sorprendente. El guardia, que antes parecía irreductible, miró en dirección a Alejandro, vaciló por un instante y con una expresión confusa retrocedió unos pasos. «Está bien», dijo, la voz ahora menos asertiva. «Pero mañana temprano, sin falta, necesitan encontrar otro lugar». La amenaza aún flotaba en el aire, pero era un aplazamiento, una pequeña e inesperada tregua en medio de la batalla diaria por la supervivencia. Luciana no entendió lo que había sucedido, pero un alivio momentáneo, aunque frágil, recorrió su cuerpo exhausto.
Luciana observó, atónita, cómo el guardia se alejaba y el asesor de traje impecable regresaba discretamente al lado del hombre elegante que permanecía impasible, casi como una estatua observando un paisaje distante. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y por qué de repente la habría ayudado, aunque fuera de forma tan indirecta y enigmática? Su mente, ya tan castigada por la falta de sueño y la preocupación constante, luchaba por procesar lo ocurrido. No había gratitud explícita que demostrar, pues el benefactor anónimo parecía flotar en una esfera inalcanzable, muy distante de su realidad de miseria. Un hilo de esperanza, sin embargo, por más tenue que fuera, comenzó a tejerse en su cansado corazón. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aquel gesto, venido de donde menos se esperaba, fuera una señal de que el destino aún le reservaba alguna sorpresa, algún cambio de rumbo. Se aferró a esa posibilidad con la fuerza de quien se ahoga y divisa un trozo de madera a la deriva. En los días que siguieron, la presencia de Alejandro Montenegro se convirtió en una constante silenciosa en la estación. No se acercaba directamente a Luciana, pero ella lo veía de vez en cuando, observándola desde lejos, sus ojos perspicaces pareciendo leer cada detalle de su lucha diaria. Y entonces, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Un sándwich reforzado y un zumo de frutas aparecían olvidados en un banco cercano a su escondite, exactamente cuando el hambre de los niños se volvía más aguda. Un billete de valor considerable surgía doblado dentro de un periódico viejo que alguien dejaba caer cerca de ella. Luciana al principio desconfió. Sería una trampa, alguien queriendo algo a cambio. Pero la ayuda venía siempre de forma anónima, sin cobros, sin miradas sugerentes. Era como si un ángel invisible estuviera velando por ellos, aliviando mínimamente la carga de su miseria. Aquel cuidado mudo era un bálsamo para su alma herida, aunque la identidad del benefactor continuara siendo un misterio que la intrigaba profundamente. A pesar de estas pequeñas dádivas anónimas, la vida en la estación continuaba siendo una batalla incansable. Luciana sabía que no podía depender de aquella ayuda misteriosa para siempre. Necesitaba encontrar una manera de recuperarse, de ofrecer un mínimo de estabilidad para Mateo y Lucas. Fue en ese periodo de angustia y búsqueda de soluciones que conoció a Rosa, una señora de cabellos blancos como la nieve y una sonrisa que irradiaba una bondad genuina, a pesar de las arrugas profundas que marcaban su rostro, testigos de una vida ciertamente difícil. Rosa vendía flores en un pequeño puesto improvisado cerca de la entrada de la estación, y sus ojos experimentados pronto percibieron la aflicción silenciosa de la joven madre. Con una delicadeza maternal se acercó, ofreciendo no solo palabras de consuelo, sino también una oportunidad, aunque modesta, de trabajo. Ayudar en la venta de las flores a cambio de una pequeña comisión, y más importante, de un poco de comida y de la sensación de ser útil nuevamente. Luciana aceptó la oferta de Rosa con lágrimas en los ojos. Era poco, casi nada para quien un día soñara con escenarios y aplausos, pero en aquel momento significaba el mundo. Significaba la oportunidad de llevar un pan más a sus hijos, de oler las flores en lugar del moho de la estación, de tener a alguien con quien conversar y compartir el peso de los días. Rosa era un alma antigua, llena de sabiduría popular y de una fe inquebrantable en la vida, a pesar de todas las zancadillas que ciertamente había recibido. Contaba historias, daba consejos y, sobre todo, ofrecía un hombro amigo y una mirada que no juzgaba. Para Luciana, encontrar a Rosa fue como encontrar un pequeño oasis en medio del desierto abrasador de su soledad. Las dos mujeres, unidas por la adversidad y la necesidad de sobrevivir, formaron un lazo de amistad y complicidad que se volvió vital para Luciana. Mientras tanto, Alejandro Montenegro continuaba su juego de observación e intervención discreta. Veía a Luciana ahora ayudando a la señora de las flores.
Veía la dedicación con la que ella arreglaba los ramos, la suavidad con la que trataba a los clientes, incluso cuando estos eran rudos o indiferentes. Veía también la alegría genuina de Mateo y Lucas cuando su madre lograba traerles un dulce o una fruta comprada con el sudado dinero de las flores. Los niños, con su inocencia y resiliencia infantiles, rápidamente se convirtieron en figuras conocidas y queridas por algunos de los empleados y comerciantes de la estación. Corrían, jugaban con poco, y sus sonrisas espontáneas eran como pequeños rayos de sol en aquella atmósfera generalmente gris. Alejandro, el magnate acostumbrado a cifras astronómicas y negociaciones impersonales, sentía una punzada extraña en el pecho cada vez que sus ojos encontraban aquellas escenas de afecto y lucha. Comenzó, entonces, a permitirse acercamientos un poco más directos, aunque cautelosos. Compraba flores de rosa solo para tener un pretexto para intercambiar algunas palabras con Luciana o para observar a los niños más de cerca. Eran conversaciones triviales, sobre el movimiento de la estación, el clima, nada que revelara su verdadera identidad o sus intenciones. Pero para Alejandro, cada breve interacción era un descubrimiento. Veía en los ojos de Luciana no solo la tristeza de sus pérdidas, sino también una inteligencia viva, una fuerza interior que le impedía desmoronarse por completo. Veía la educación en sus gestos, la suavidad en su voz, resquicios de una vida que le había sido brutalmente robada. Aquella mujer, con su dignidad hecha jirones, lo intrigaba y lo conmovía de una forma que ninguna otra, en su círculo social acomodado y frecuentemente superficial, jamás había logrado. En su mundo, Alejandro estaba formalmente comprometido con Diana Bittencourt, una heredera de un imperio hotelero, una mujer bella, sofisticada y perfectamente adecuada a los estándares de la alta sociedad de la cual ambos formaban parte. El compromiso era más un arreglo estratégico de negocios y conveniencias sociales que un lazo de amor profundo, aunque existía un afecto cordial y un respeto mutuo entre ellos. Diana representaba la continuidad de su estilo de vida, la pareja ideal para eventos sociales, cenas de gala y vacaciones en destinos exóticos. Ella era el espejo del universo que él siempre había conocido. Un universo de lujo, poder y conexiones influyentes. Un mundo que hasta hace poco parecía ser el único posible, el único deseable. Pero ahora, la imagen de aquella realidad opulenta comenzaba a parecer extrañamente vacía cuando se comparaba con la crudeza y la autenticidad que él presenciaba diariamente en la estación de tren. La dualidad comenzó a corroer a Alejandro por dentro. Durante el día, él era el empresario implacable, discutiendo proyectos multimillonarios, participando en reuniones con inversores y planeando la expansión de su imperio. Por la noche, en sus momentos de soledad en el lujoso ático donde vivía, o durante sus visitas cada vez más frecuentes a la estación, se confrontaba con la imagen de Luciana y sus hijos, con la miseria que contrastaba tan violentamente con su propia opulencia. Se sentía un impostor en ambos mundos. La futilidad de las conversaciones en cenas elegantes, las preocupaciones mezquinas de su círculo social, todo eso le sonaba cada vez más hueco. Al mismo tiempo, la culpa por su riqueza, la impotencia inicial ante la dimensión del sufrimiento que veía y una creciente e incómoda admiración por aquella mujer desconocida, generaban un torbellino de emociones conflictivas que él luchaba por comprender y conciliar. El destino, con sus artimañas insondables, preparaba un vuelco que iba a acercar esos dos mundos de forma aún más decisiva. Una tarde concurrida, mientras Luciana arreglaba una cesta de margaritas bajo la mirada atenta y ahora familiar de Rosa, un pequeño revuelo llamó su atención cerca del andén de embarque. Una niña de unos 7 u 8 años
que llevaba un vestido caro y sostenía una tableta, se distrajo de sus padres por un instante y, fascinada por una paloma que picoteaba peligrosamente cerca de las vías, corrió en su dirección. Luciana, con sus reflejos agudizados de ex bailarina y el instinto protector de madre, percibió el peligro en el exacto momento en que el silbido agudo de un tren acercándose cortó el aire. Un grito de horror escapó de la madre de la niña, que estaba a unos metros atrás, paralizada por el pánico. Sin pensarlo dos veces, Luciana soltó las flores y corrió, el corazón desbocado, impulsada por una adrenalina pura. En un movimiento ágil y preciso, casi una coreografía desesperada, Luciana alcanzó a la niña y la tiró hacia atrás con fuerza, en el instante en que la masa metálica del tren pasaba rugiendo a centímetros de donde la niña había estado. Las dos cayeron revueltas en el frío suelo del andén, Luciana protegiendo instintivamente el cuerpo de la pequeña con el suyo. Hubo un silencio aturdido por una fracción de segundo, seguido por el llanto asustado de la niña y los gritos aliviados y al mismo tiempo histéricos de los padres que corrieron a abrazarla. Luciana sentía todo el cuerpo temblar, no solo por el impacto de la caída, sino por la dimensión de lo que acababa de suceder. Miró a la niña, que a pesar del susto, estaba ilesa, solo con algunos rasguños superficiales. Solo entonces percibió que Alejandro Montenegro, pálido como la cera, estaba allí, al lado de los padres de la niña. La niña era su sobrina, hija de su hermana menor. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas al presenciar la escena. Por un momento, la imagen de su sobrina, la pequeña Sofía, tan cerca de la muerte, lo dejó sin aliento. Y entonces vio la intervención heroica e instantánea de Luciana. Aquella mujer a la que observaba desde hacía semanas, que vivía en condiciones tan precarias, no dudó un solo segundo en arriesgar su propia seguridad para salvar una vida. La gratitud que lo inundó fue inmensa, avasalladora, mezclada con una admiración que trascendía cualquier barrera social o prejuicio que pudiera aún existir en su mente. Mientras los padres de Sofía, aún en shock, agradecían profusamente a Luciana, cubriéndola de palabras emocionadas, Alejandro solo la observaba, los ojos fijos en su rostro sucio de polvo, en el cabello despeinado, pero sobre todo en el aura de coraje y decencia que emanaba de ella. En aquel instante, la imagen de Luciana se transformó completamente a sus ojos, de una figura anónima y sufrida a una heroína improbable. Pasado el susto inicial, y después de asegurarse de que Sofía estaba realmente bien, solo asustada, Alejandro se acercó a Luciana, que ya se había levantado con la ayuda de Rosa, ambas todavía un poco temblorosas. Yo no sé cómo agradecerle, comenzó él, la voz ronca deshaciéndose de cualquier formalidad. Usted salvó la vida de mi sobrina. No hay palabras que puedan expresar lo que siento. Luciana, aún jadeante, solo sacudió la cabeza, minimizando el hecho. Cualquiera haría lo mismo, señor. Lo importante es que ella está bien. Pero Alejandro sabía que no era verdad. No todos tendrían aquel coraje, aquella presteza. Vio allí, en la simplicidad de su respuesta, la confirmación de todo lo que venía intuyendo sobre su carácter. Necesito, al menos, invitarla a un café para que pueda agradecerle como es debido. Y a sus hijos también, claro, dijo, mirando a Mateo y Lucas, que observaban la escena con los ojitos muy abiertos, agarrados a las faldas de Rosa. La invitación al café fue el primer paso para romper el hielo de la formalidad y la distancia que los separaba. Sentados en una cafetería más reservada dentro de la propia estación, una elección de Luciana, que no se sentía cómoda yendo a un lugar muy sofisticado con la ropa sencilla que usaba, conversaron durante casi una hora. Alejandro se aseguró de incluir a Mateo y Lucas en la conversación, comprándoles bocadillos y refrescos, lo que dejó a los niños radiantes.
Luciana, inicialmente tímida y retraída, poco a poco comenzó a soltarse, respondiendo a las preguntas de Alejandro sobre su vida antes de la estación, sobre su amor por el ballet, sobre las dificultades que enfrentaba. Él escuchaba con una atención genuina, sin prisa, sin juicios, haciéndola sentir, por primera vez en mucho tiempo, como un ser humano digno de ser escuchado y comprendido, y no solo un número más en la estadística de la pobreza urbana. Alejandro, por su parte, habló poco sobre sí mismo, pero el interés en sus ojos era elocuente. Estaba fascinado por la resiliencia de ella, por la forma en que, a pesar de todas las adversidades, mantenía la dulzura en la mirada y la preocupación por el bienestar de sus hijos por encima de todo. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente, como si viejos amigos se reencontraran. Descubrieron afinidades inesperadas, un sentido del humor parecido, una visión del mundo que en su esencia valoraba las mismas cosas: la lealtad, la honestidad, la búsqueda de un propósito. Para Luciana, aquel café fue un respiro, un momento de normalidad en medio del caos. Para Alejandro, fue la confirmación de que la conexión que sentía por aquella mujer iba mucho más allá de la gratitud o la pena. Era algo más profundo, más perturbador e infinitamente más atractivo. La semilla de un sentimiento poderoso comenzaba a germinar en su corazón. En los días que siguieron al incidente y al café, la relación entre ellos cambió sutilmente. Alejandro ya no se contentaba con solo observar desde lejos. Pasaba a visitarla con más frecuencia en el puesto de flores, a veces trayendo un pequeño obsequio para los niños, otras veces solo para conversar por algunos minutos. Luciana, aunque todavía andaba con pies de plomo, con miedo de interpretar mal aquella atención o de ilusionarse con una amabilidad que podría ser pasajera, no podía evitar la pequeña llama de alegría que se encendía en su pecho cada vez que él aparecía. Rosa, con su sabiduría de anciana, observaba todo con una sonrisa discreta, percibiendo la electricidad sutil que pasaba entre los dos. Una corriente invisible que parecía unirlos a pesar del abismo social que los separaba de manera tan evidente. Ella solo rezaba en silencio para que el corazón de ambos encontrara el camino correcto. A pesar de la creciente cercanía, Luciana cargaba consigo un fardo de inseguridades. La diferencia entre sus mundos era flagrante, un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad. Él era un millonario, un hombre poderoso, prometido de una mujer de la alta sociedad. Ella era una sin techo, una madre soltera luchando por sobrevivir un día a la vez. ¿Qué futuro podría haber para dos seres tan dispares? El miedo de ser solo un capricho pasajero para él, una distracción exótica de su rutina lujosa, atormentaba sus pensamientos. Por más que la amabilidad de Alejandro pareciera sincera, por más que sus ojos transmitieran un calor que la abrigaba por dentro, la voz de la razón, o quizás del miedo, le susurraba que aquello era demasiado bueno para ser verdad, un sueño del que ella inevitablemente despertaría a la dura realidad de su condición. Alejandro, por su parte, se encontraba cada vez más inmerso en los pensamientos sobre Luciana y en la creciente insatisfacción con su propia vida. La imagen de ella, su fuerza, su dignidad, la manera en que sus ojos brillaban al hablar de ballet, aunque con una pizca de tristeza por la pérdida, no salían de su cabeza. Comenzó a cuestionar sus propias elecciones, el camino que había trazado para sí mismo, las expectativas que siempre se había sentido obligado a cumplir. La idea de demoler la estación, antes un proyecto puramente comercial y lucrativo, ahora le causaba una creciente incomodidad. Aquel lugar, a pesar de su decrepitud, era el refugio de Luciana, el escenario de su lucha diaria. ¿Cómo podría él, ahora consciente de la humanidad que allí pulsaba, simplemente borrarlo todo en nombre del progreso y del lucro? La figura de Diana, su prometida, también comenzó a desvanecerse en su mente,
volviéndose pálida y distante cuando se comparaba con la vivacidad y la autenticidad de Luciana. Una tarde, después de una larga conversación con Luciana sobre sus sueños de volver a dar clases de danza, sobre el brillo que eso traería no solo a su vida, sino también a la de otros niños que podrían encontrar en el arte un refugio y una esperanza, una idea audaz comenzó a tomar forma en la mente de Alejandro. No se trataba solo de ayudar a Luciana a salir de la estación, se trataba de devolverle el propósito, la pasión que le había sido robada. La imaginó en un estudio de ballet, enseñando, creando, transformando vidas a través de la danza, y la visión lo llenó de una convicción poderosa. Decidió que no solo la ayudaría, sino que le daría las herramientas para reconstruir sus sueños a una escala que ella jamás había imaginado. Sería un gesto grandioso, sí, pero sentía que era lo mínimo que podía hacer, no solo por ella, sino por sí mismo, para darle un nuevo significado a su propia existencia. Con la decisión tomada, Alejandro actuó con la rapidez y la determinación que lo caracterizaban en los negocios. Primero, buscó a Luciana y, en un tono que mezclaba seriedad y una pizca de nerviosismo, expuso su plan. Él quería financiar y construir una academia de ballet para ella, un lugar donde ella pudiera ser la directora, la profesora, el alma del negocio. Un espacio que no solo le daría un empleo, sino que restauraría su identidad y su amor por el arte. Los ojos de Luciana se abrieron como platos, incrédulos. Al principio pensó que él estaba bromeando o que no había entendido la dimensión de lo que proponía. ¿Una academia de ballet? ¿Para ella? ¿Una mujer que apenas podía comprar comida para sus hijos? La idea era tan surrealista, tan fuera de su realidad inmediata, que le costó encontrar palabras para responder, el corazón latiendo desacompasado entre la esperanza y el miedo. Alejandro, yo no sé qué decir, balbuceó Luciana, la emoción embargando su voz. Esto es demasiado. Yo no tengo cómo aceptar algo tan grandioso. El miedo de que aquello fuera solo un impulso generoso, pero pasajero, o peor, una forma de caridad que la dejaría aún más endeudada emocionalmente, era palpable. Temía las expectativas, la responsabilidad, el brillo de un sueño que podría apagarse tan rápidamente como se encendió. Su vida le había enseñado a ser cautelosa, a desconfiar de promesas grandiosas. Sin embargo, la sinceridad en la mirada de Alejandro era desarmante. No parecía estar ofreciendo limosna, sino una asociación, una oportunidad real de reconstrucción. La antigua profesora de ballet dentro de ella, adormecida por el dolor y la necesidad, comenzó a despertar, imaginando el sonido de la música clásica, el roce de las zapatillas en el suelo, la alegría en los rostros de los niños, aprendiendo los primeros pasos. Paralelamente a la propuesta hecha a Luciana, Alejandro tomó otra decisión igualmente impactante y definitiva. Terminó su compromiso con Diana. No fue una conversación fácil. Diana, aunque no estaba apasionadamente involucrada, sintió el golpe en su orgullo y en la estabilidad de sus planes futuros. Hubo acusaciones, lágrimas contenidas y la frialdad de una separación que involucraba no solo a dos individuos, sino también a dos familias influyentes y sus intereses interconectados. Alejandro, sin embargo, se mantuvo firme. Explicó, de la forma más honesta que pudo, sin exponer a Luciana innecesariamente, que su corazón había tomado otro rumbo, que él no podría seguir con un compromiso en el que ya no creía plenamente. Sintió un alivio inmenso al poner punto final a aquella relación que se había convertido en una carga, abriendo espacio en su vida para lo que, o quién, realmente importaba ahora. Aquella ruptura era la prueba cabal de que sus intenciones hacia Luciana eran serias y profundas. Luciana, al saber del fin del compromiso de Alejandro, sintió una mezcla de sorpresa, aprensión y una chispa innegable de esperanza.
La noticia corrió rápidamente en los círculos sociales y de alguna forma llegó a los oídos atentos de Rosa, que la transmitió con cautela. Si por un lado esto eliminaba un obstáculo obvio entre ellos, por otro aumentaba la presión sobre Luciana. El gesto de Alejandro era inmenso, casi aterrador. Significaba que él estaba realmente dispuesto a cambiar su vida por ella, por ellos, pero ¿y ella? ¿Estaría lista para aceptar ese cambio radical, para confiar en que aquel sentimiento era real y duradero? La sombra de ser solo un caso, una aventura exótica para un millonario aburrido, todavía la atormentaba. Luchaba internamente contra sus propios fantasmas, el miedo a la humillación, a la desilusión, el temor de que su entrada en el mundo de él pudiera destruir lo poco de paz que había conquistado con tanto esfuerzo al lado de sus hijos y de Rosa. Mientras Luciana se debatía con sus dilemas, Alejandro no perdía tiempo. Comenzó a movilizar a sus arquitectos y a su equipo para un nuevo desafío: alterar drásticamente el proyecto original de la estación de tren. La idea de la demolición completa fue reemplazada por un concepto innovador y profundamente humano. Ideó el Centro Cultural Esperanza, un complejo que integraría la Academia de Ballet de Luciana, espacios para pequeños negocios locales, incluyendo una floristería modernizada para Rosa, áreas de convivencia y, lo más audaz, unidades de vivienda social para familias de bajos ingresos que, como la de Luciana, necesitaban un nuevo comienzo digno. La antigua estación, antes un símbolo de su propia codicia corporativa, se transformaría en un faro de oportunidad e inclusión. Era un plan arriesgado, que ciertamente enfrentaría resistencia de sus socios y del mercado, pero Alejandro estaba determinado a llevarlo adelante, movido por una pasión que iba más allá del lucro. Presentó la nueva visión del proyecto a Luciana unos días después, en un encuentro discreto, lejos de las miradas curiosas de la estación. Desplegó los planos arquitectónicos sobre una mesa sencilla, y los ojos de ella brillaron al ver no solo el espacio destinado a su academia de danza, sino todo el concepto de transformación social que él había ideado. Había allí un cuidado, una sensibilidad que ella jamás esperaría de un hombre como Alejandro Montenegro, el tiburón de los negocios. No solo le estaba ofreciendo un regalo, le estaba proponiendo una asociación en la construcción de algo más grande, algo que podría cambiar la vida de muchas personas. En aquel momento, viendo la pasión con la que él describía cada detalle del Centro Cultural Esperanza, las barreras de Luciana comenzaron a derrumbarse. Aquel hombre no veía en ella solo a una mujer necesitada, sino una inspiración, una fuerza motriz para un bien mayor. Y eso, más que cualquier promesa de riqueza, tocó profundamente su corazón. El acercamiento entre Luciana y Alejandro se volvía más evidente cada día. Compartían comidas sencillas, conversaciones profundas sobre los planes para el Centro Cultural Esperanza y principalmente un cariño creciente que se manifestaba en miradas cómplices y gestos sutiles. Los niños, Mateo y Lucas, ya trataban a Alejandro con la familiaridad de un amigo querido, y él se deleitaba con la pureza y la alegría de los niños, algo que su mundo de negocios y formalidades raramente le proporcionaba. Luciana, aunque todavía con un resquicio de cautela en el fondo del corazón, se permitía soñar. La idea de tener su propia academia, de volver a enseñar, de poder ofrecer un hogar seguro y digno para sus hijos, parecía cada vez más real, palpable. La estación de tren, antes un símbolo de su desamparo, comenzaba a transformarse en el escenario de una esperanza renacida, todo gracias a aquel hombre que había entrado en su vida de forma tan inesperada y transformadora. Sin embargo, el mundo de los negocios, donde Alejandro transitaba con tanta desenvoltura, era también un campo minado de intrigas y disputas de poder. Algunos miembros de la junta directiva de su empresa,
descontentos con el súbito cambio de planes para el lucrativo terreno de la estación, un proyecto de demolición y construcción de un complejo de lujo que prometía retornos financieros astronómicos, comenzaron a conspirar en las sombras. Veían la nueva propuesta de Alejandro, el Centro Cultural Esperanza, como un desvarío idealista, un desperdicio de potencial financiero, quizás incluso una señal de que el presidente de la empresa estaba perdiendo su toque pragmático. Incomodados con la influencia que una desconocida parecía ejercer sobre él y temiendo por sus propios dividendos, decidieron actuar de forma calculada y cruel con el objetivo de minar la credibilidad de Alejandro y forzarlo a retomar el proyecto original, mucho más ventajoso para sus ambiciosos bolsillos, y así, como una bomba de tiempo programada para explotar en el momento más inoportuno, la noticia se filtró a la prensa amarilla, especializada en escándalos. Pero no la noticia del nuevo y humanitario Centro Cultural Esperanza. Lo que se divulgó con estrépito y titulares sensacionalistas fue el proyecto antiguo, el de la demolición de la estación para la construcción del complejo de lujo, acompañado de insinuaciones maliciosas sobre el destino incierto de los invasores que allí vivían. El artículo pintaba a Alejandro como un empresario frío y calculador, listo para barrer a los pobres del mapa en nombre del progreso. Para empeorar las cosas, fotos de Luciana y sus hijos en la estación, tomadas furtivamente días antes, ilustraban el reportaje, exponiendo su miseria y su conexión con el magnate despiadado, que, según el texto, solo la usaba como fachada para sus planes nefastos, o quizás como un breve entretenimiento antes de desecharla junto con los escombros de la vieja estación. El impacto de la noticia sobre Luciana fue devastador, como un puñetazo en el estómago que le robó el aliento y la esperanza. El periódico, con sus letras grandes y fotos humillantes, llegó a sus manos a través de uno de los comerciantes de la estación, que se lo mostró con una mezcla de pena y chismorreo. Cada palabra era una puñalada en su corazón ya tan herido. Las promesas de Alejandro, sus miradas cariñosas, los planes para la academia de ballet, todo se deshizo en humo ante aquella revelación brutal. Se sintió traicionada, engañada, usada de la forma más cruel. Aquel hombre en quien había comenzado a confiar, a depositar sus sueños más íntimos, era, al fin y al cabo, solo otro rico insensible, jugando con sus sentimientos y con el futuro de sus hijos. La humillación de verse expuesta de aquella manera, su pobreza estampada para quien quisiera ver, fue la gota que colmó el vaso. La antigua desconfianza, el miedo primordial de ser solo un juguete, volvió con toda su fuerza, aniquilando cualquier resquicio de fe. Dominada por un dolor lancinante y una rabia fría, Luciana no quiso escuchar explicaciones. No buscó a Alejandro. Para ella, no había nada que explicar. Las pruebas estaban allí, impresas en el papel barato del periodicucho. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo pudo creer que alguien como él se preocuparía de verdad por alguien como ella? En un impulso desesperado, movida por el pánico de ser nuevamente desechada y por la necesidad visceral de proteger a sus hijos de más sufrimiento y exposición, tomó una decisión drástica. Arregló los pocos bultos que poseían, tomó a Mateo y Lucas de la mano, y antes de que el día amaneciera completamente, desapareció de la estación de tren, engullida por la inmensidad de la ciudad, sin dejar rastros, sin una nota, sin una despedida. Dejó atrás solo el vacío de su ausencia y el olor de las flores de rosa que parecían marchitarse instantáneamente con su partida. Cuando Alejandro supo de la filtración y vio el artículo calumnioso, sintió una mezcla de furia y desesperación. Se dio cuenta inmediatamente de la trampa tendida por sus detractores dentro de la empresa y del impacto que aquello tendría sobre Luciana. Corrió a la estación, el corazón desbocado, esperando encontrarla, explicarse,
deshacer el malentendido, pero llegó demasiado tarde. El rincón donde ella solía estar estaba vacío. Rosa, con los ojos llorosos, solo negó con la cabeza, confirmando sus peores temores. Se fue Alejandro, se llevó a los niños, estaba destrozada, sintiéndose traicionada. Las palabras de la vieja florista resonaron en su mente como una sentencia. La culpa lo consumió. Él había prometido protegerla, le había dado esperanza, y ahora, por culpa de sus propias batallas corporativas, ella estaba nuevamente perdida, asustada y sola, quién sabe dónde. Comenzó entonces una búsqueda frenética y angustiosa. Alejandro movilizó todos sus recursos, contactos, guardias de seguridad privados, cualquier persona que pudiera ayudar a localizar a Luciana y a los niños. Recorrió albergues, refugios improvisados, otras estaciones, calles oscuras y peligrosas de la ciudad, lugares que él apenas sabía que existían en su universo de privilegios. Cada día sin noticias era una tortura. El miedo de que algo terrible pudiera haberle sucedido lo atormentaba día y noche. La imagen de los ojitos asustados de Mateo y Lucas, el recuerdo de la confianza que Luciana había comenzado a depositar en él, todo eso lo impulsaba a no rendirse. El proyecto del Centro Cultural Esperanza, antes una fuente de entusiasmo, ahora parecía un doloroso recordatorio de su fracaso en proteger a la mujer que lo había inspirado. Necesitaba encontrarla, no solo para realizar el proyecto, sino para reconquistar su confianza y, quién sabe, su corazón. Mientras Alejandro la buscaba desesperadamente, Luciana enfrentaba un nuevo calvario. Sin el precario refugio de la estación y con el poco dinero que tenía agotándose rápidamente, ella y sus hijos deambulaban por la ciudad, durmiendo donde podían, muchas veces a la intemperie, bajo marquesinas de tiendas o en huecos de edificios abandonados. El otoño había llegado con sus vientos fríos y lluvias finas, y la ya frágil salud de los gemelos comenzó a resentirse. Mateo, el más sensible, comenzó a toser con más frecuencia, una tos seca y persistente que evolucionó a fiebre alta y dificultad para respirar. Luciana, viendo a su hijo consumirse en sus brazos, sintió que el pánico se apoderaba de ella de una forma aún más avasalladora que antes. El recuerdo de la enfermedad de Carlos, la impotencia ante el sufrimiento, todo volvió con una fuerza brutal. Necesitaba tragarse el orgullo, el miedo, la desilusión y buscar ayuda médica urgentemente. Con Mateo ardiendo en fiebre y luchando por respirar, Luciana no tuvo otra opción que buscar el hospital público más cercano. El miedo a no tener cómo pagar, a ser maltratada por la burocracia o por la falta de recursos de la salud pública, era inmenso, pero la vida de su hijo estaba en juego. Después de una espera angustiosa en la abarrotada sala de emergencias, entre el olor a desinfectante y el sonido de gemidos de dolor, Mateo fue finalmente examinado. El diagnóstico confirmó sus peores temores: neumonía. Necesitaba ser ingresado inmediatamente, recibir oxígeno y antibióticos. Lucas, asustado y aferrado a su madre, lloriqueaba bajito, sintiendo la gravedad de la situación a pesar de su corta edad. Luciana se sentó en una silla fría del pasillo, el corazón aplastado por la culpa y la desesperación, mientras veía a los enfermeros llevarse a su pequeño dentro de un ala desconocida. Se sentía la peor de las madres, incapaz de proteger a sus hijos del hambre, del frío y, ahora, de la enfermedad. Fue en ese estado de completo agotamiento físico y emocional que Alejandro la encontró. Uno de sus informantes, activado para verificar las entradas en hospitales públicos con niños pequeños, le llamó con la noticia. Él llegó al hospital como un huracán silencioso, el rostro marcado por las noches en vela y la preocupación. Al divisar a Luciana acurrucada en el pasillo, pálida, los ojos hundidos y rojos de tanto llorar, una ola de alivio y dolor lo golpeó simultáneamente.
Alivio por finalmente haberla encontrado, dolor por verla en aquel estado deplorable, por saber que su sufrimiento era en parte responsabilidad suya. Se acercó lentamente, con miedo de asustarla, de provocar una nueva huida. «Luciana», llamó bajito, la voz embargada. Ella levantó la cabeza y al verlo, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa, rabia contenida y un cansancio infinito. «¿Qué quieres aquí?». Su voz era áspera, desprovista de cualquier rastro de la dulzura que él tanto admiraba. «¿Viniste a ver de cerca el resultado de tus planes?». La acusación era clara, el rencor desbordaba en cada sílaba. Alejandro sintió el impacto de las palabras, pero no retrocedió. Sabía que merecía su desconfianza. «Vine por ti, por Mateo, por Lucas», respondió con calma pero con firmeza. «Supe que Mateo no estaba bien. Lo siento mucho, Luciana. Siento todo lo que pasó, la forma en que descubriste aquellas mentiras. Aquello no era la verdad, no toda ella». Se arrodilló a su lado, ignorando las miradas curiosas de quienes pasaban. Necesitaba que ella lo escuchara, que le diera una oportunidad de explicar, de mostrar que sus sentimientos y sus intenciones eran genuinos, a pesar de la terrible trampa en la que cayeron. Con la paciencia de quien trata una herida delicada, Alejandro comenzó a explicar. Le mostró los borradores detallados del Centro Cultural Esperanza, los planos firmados, los documentos que probaban el registro de la nueva fundación a nombre de ella y de Rosa. Explicó la conspiración dentro de su empresa, la forma en que sus enemigos usaron el proyecto antiguo para desacreditarlo y alcanzarla. Su voz estaba cargada de una sinceridad que comenzó a minar las defensas de Luciana. Ella quería odiarlo, quería seguir creyendo que él era el monstruo que el periódico había pintado. Pero la angustia genuina en sus ojos, la preocupación palpable por Mateo, la forma en que él sostenía los papeles con las manos temblorosas, todo eso sembraba la duda en su corazón. Podría haberse equivocado tan rotundamente sobre él. La esperanza, aunque frágil como un hilo de telaraña, comenzó a resurgir en medio de su desesperación. La conversación se extendió por horas, allí mismo en el pasillo del hospital, interrumpida solo por las idas de Luciana para tener noticias de Mateo, quien, afortunadamente, comenzaba a responder bien al tratamiento. Alejandro no se apartó de su lado. Consiguió comida para ella y para Lucas, conversó con los médicos, usó su influencia para garantizar que Mateo tuviera la mejor atención posible, todo de forma discreta, sin ostentación. Poco a poco, la armadura de Luciana fue cediendo. Vio en él no al millonario arrogante, sino a un hombre preocupado, dispuesto a luchar por lo que creía, y principalmente por ella y por los niños. El dolor de la traición aún existía, pero comenzaba a teñirse por la posibilidad del perdón, por la comprensión de que quizás, solo quizás, él también había sido una víctima en aquella sucia historia. La confianza, una vez rota, es difícil de restaurar, pero el empeño y la transparencia de Alejandro abrían una rendija. Cuando Mateo finalmente recibió el alta, unos días después, visiblemente mejor, aunque todavía necesitando cuidados, Luciana tomó su decisión. Miró a Alejandro, que había estado presente en todos los momentos, y dijo con la voz aún vacilante pero firme: Yo acepto la segunda oportunidad, Alejandro, por la academia, por mis hijos y por nosotros». Una sonrisa de alivio y felicidad indescriptible iluminó el rostro de Alejandro. Él tomó sus manos con ternura, sintiendo el peso de un mundo quitarse de sus hombros. Sabía que el camino para reconstruir plenamente la confianza sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, a su lado. Aquel momento, en el ambiente frío y aséptico de un hospital,
marcó el verdadero inicio de su historia juntos, una historia que nacía de las cenizas de la desilusión y del sufrimiento, pero que cargaba la fuerza de la resiliencia y del amor verdadero. En los meses que siguieron, la promesa del Centro Cultural Esperanza comenzó a tomar forma concreta. Con la confianza parcialmente restaurada, Luciana se sumergió de cabeza en el proyecto de la Academia de Ballet, que recibió el nombre de Estudio Renacer. Cada detalle, desde la elección del piso hasta el color de las paredes, pasaba por sus manos y su mirada criteriosa. Era como si la antigua profesora de ballet, adormecida por tanto tiempo, despertara con un vigor renovado, canalizando toda su pasión y experiencia para crear un espacio acogedor e inspirador. Rosa, radiante, asumió la coordinación del pequeño centro comunitario que se integraría al complejo, ya planeando talleres de artesanía y una huerta comunitaria. La energía de la esperanza y de la reconstrucción se apoderó de la antigua estación, que veía sus estructuras antes decadentes ser cuidadosamente restauradas y transformadas. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propias batallas en el mundo corporativo. La presentación del nuevo proyecto para la estación de tren generó un verdadero terremoto entre los socios más conservadores y enfocados exclusivamente en el lucro inmediato. Muchos lo acusaron de sentimentalismo, de mala gestión, de arriesgar el patrimonio de la empresa en nombre de un idealismo ingenuo. Amenazaron con bloquear sus decisiones, vender sus participaciones, crear una escisión en la compañía. Pero Alejandro, fortalecido por su amor por Luciana y por la convicción en el impacto social del Centro Esperanza, no se intimidó. En una jugada audaz, usó parte considerable de su fortuna personal para comprar un volumen aún mayor de acciones de la empresa, garantizando así el control mayoritario y el poder de decisión para llevar adelante su visión, desafiando abiertamente a aquellos que se oponían a la transformación de aquel espacio en un símbolo de inclusión y oportunidad. El Estudio Renacer floreció bajo la dirección apasionada de Luciana. Niños de la comunidad, muchos de los cuales jamás habrían tenido la oportunidad de conocer el ballet, llenaban las salas con sus risas, su esfuerzo y sus sueños. Luciana no era solo una profesora, era una mentora, una segunda madre para muchas de ellas, enseñando no solo los pasos de la danza, sino también disciplina, autoestima y la creencia de que podrían alcanzar lo que quisieran. Su metodología, que mezclaba la técnica clásica con una sensibilidad para las realidades y los potenciales de cada alumno, comenzó a llamar la atención más allá de los muros de la estación. Artículos en periódicos locales y reportajes sobre el impacto social del Centro Cultural Esperanza destacaban el trabajo transformador que ella realizaba. La mujer que un día fuera invisible en la multitud, ahora se convertía en una voz y una inspiración para muchos. Fue en este contexto de reconocimiento y éxito creciente que una carta con el sello de la prestigiosa Academia Nacional de Danza, con sede en Monterrey, llegó a manos de Luciana. La carta contenía una oferta irrecusable, una invitación para asumir un puesto destacado como coreógrafa residente y profesora máster, con la posibilidad de desarrollar proyectos de intercambio y expansión de programas sociales a través de la danza a nivel nacional. Era el tipo de oportunidad con la que cualquier profesional soñaría, el ápice de una carrera. Sin embargo, al leer las palabras que confirmaban su talento y su visión, el corazón de Luciana se llenó de una mezcla de alegría y angustia. Monterrey quedaba lejos, muy lejos de su vida reconstruida, de Alejandro, de Rosa, del pequeño universo de esperanza que habían creado juntos en la vieja estación de tren. Dejar todo atrás parecía impensable. Luciana compartió la noticia con Alejandro, el dilema estampado en su rostro.
Él escuchó atentamente, sosteniendo sus manos, y vio el conflicto en sus ojos. Sabía cuánto significaba aquella oportunidad para ella profesionalmente, el reconocimiento por años de dedicación y talento, pero también sentía el miedo de ella de alejarse, de quizás perder lo que habían construido con tanto esfuerzo. Después de un momento de reflexión, una sonrisa surgió en los labios de Alejandro. «¿Y quién dijo que necesitas elegir, mi amor?», preguntó suavemente. «El proyecto Esperanza no necesita limitarse a esta estación. ¿Ya pensaste en cómo podríamos expandir esta idea? ¿Llevar centros culturales como este a otras ciudades, otros estados? Monterrey puede ser solo el comienzo de algo aún mayor, para ti y para nosotros». Su sugerencia era audaz, pero cargada de un apoyo incondicional que calentó el corazón de Luciana. Y entonces, aprovechando el momento de emoción y la complicidad que los unía, Alejandro sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló ante ella, allí mismo, en el centro del estudio de ballet, aún con el suave olor a pintura fresca y sueños recién plantados. «Luciana, tú me enseñaste lo que es el amor de verdad, lo que es tener un propósito que trasciende el dinero y el poder. Tú y tus hijos transformaron mi vida de una forma que jamás imaginé posible». Abrió la cajita revelando un anillo delicado con una pequeña piedra brillante. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir esta vida, estos sueños y muchos otros a mi lado, oficialmente, para siempre?» Mateo y Lucas, que observaban la escena escondidos detrás de la puerta, corrieron a abrazar a la pareja, gritando un «sí» entusiasmado antes incluso de que la madre pudiera responder. Con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, Luciana también dijo «sí», sellando su destino al de aquel hombre que había visto más allá de su miseria y había apostado por su corazón. Los años que siguieron fueron de una cosecha abundante y generosa. El Centro Cultural Esperanza en la antigua estación de tren se convirtió en un modelo de revitalización urbana e inclusión social, inspirando proyectos similares en otras partes del país, muchos de ellos impulsados por la Fundación Esperanza, creada y presidida por Alejandro y Luciana. Ella, de hecho, expandió su actuación, convirtiéndose en una referencia nacional en la enseñanza de ballet con enfoque social, viajando, dando conferencias, pero siempre regresando a su estudio Renacer, como su puerto seguro y fuente primaria de inspiración. Rosa continuó siendo el alma del centro comunitario, viendo a generaciones de niños y adultos encontrar allí apoyo y oportunidad. La antigua estación, antes un lugar de paso y, para algunos, de sufrimiento, se había transformado en un vibrante corazón palpitante de cultura, arte y solidaridad. Luciana y Alejandro, ahora casados y aún más unidos por sus propósitos y por un amor maduro y resiliente, vieron crecer su familia con la llegada de una niña, la pequeña Clara, cuyos primeros pasos de ballet fueron enseñados por sus hermanos mayores, Mateo y Lucas, en el mismo estudio donde su madre había renacido. Los gemelos, ahora adolescentes, mostraban un talento impresionante para la danza, siguiendo los pasos de su madre, pero trazando sus propios caminos artísticos, ya con invitaciones para compañías jóvenes. La vida de Luciana era la prueba viva de que los cuentos de hadas, a veces, suceden en la vida real, no con príncipes encantados en caballos blancos, sino con hombres de buen corazón, dispuestos a ver la belleza y el valor donde nadie más veía, y con mujeres fuertes que, incluso derribadas por la vida, encuentran fuerzas para levantarse y florecer. La historia llega al día de la conmemoración del 2º aniversario del Centro Cultural Esperanza. El lugar está de fiesta. Luces de colores adornan la antigua fachada restaurada. Música suave resuena por los pasillos y el delicioso aroma de delicias preparadas por la comunidad se esparce por el aire. Familias enteras,
cuyas vidas fueron tocadas de alguna forma por el centro, se reúnen para celebrar. Niños que antes no tenían perspectivas, ahora recitan poesías, exponen sus pinturas, tocan instrumentos. Jóvenes que encontraron allí una profesión agradecen emocionados. Ancianos que vencieron la soledad, participando en los talleres de Rosa, sonríen con los ojos brillantes. Es una celebración de la vida, de la superación, de la fuerza de la comunidad cuando está unida por un propósito noble. En el escenario montado en el antiguo vestíbulo principal, donde antes Luciana dormía escondida con sus hijos, ahora se presentan los alumnos más avanzados del estudio Renacer. Entre ellos destacan Mateo y Lucas, bailando con una gracia y una técnica que emocionan a todos, especialmente a su madre, que los observa desde la primera fila, al lado de Alejandro y de la pequeña Clara. Los aplausos son calurosos, no solo por la belleza de la presentación, sino por el simbolismo de todo aquello. Aquellos dos niños que un día conocieron el frío y el hambre en aquella misma estación, ahora volaban por el escenario, llenos de confianza y talento, personificando la transformación que el amor y la oportunidad pueden operar en la vida de una persona. Era la prueba viva de que la esperanza de hecho había florecido en aquel lugar. Luciana mira a su alrededor, a los rostros felices, a la energía vibrante que llena cada rincón de aquel espacio que un día fuera su refugio y su pesadilla. Recuerda a la mujer rota que fue, a la madre desesperada que temía por el futuro de sus hijos. Y entonces mira a Alejandro, el hombre que había atravesado el abismo social para encontrarla, que había creído en ella cuando ni ella misma creía más. Él aprieta su mano con cariño, la mirada cómplice de siempre, y ella sabe con una certeza que le calienta el alma que todo valió la pena. Las lágrimas, las humillaciones, los miedos, todo eso había quedado atrás, transformado en aprendizaje y en fuerza para seguir adelante, construyendo puentes donde antes había muros, esparciendo luz donde antes reinaba la oscuridad. El legado del Centro Cultural Esperanza trascendió las paredes de la antigua estación. Se convirtió en una semilla, esparciendo la idea de que es posible transformar espacios de abandono en lugares de acogida, de que el arte y la cultura son herramientas poderosas de inclusión social y de que la solidaridad puede, sí, cambiar el mundo, una persona a la vez. La historia de Luciana y Alejandro, antes un secreto susurrado en los pasillos de la estación, se convirtió en una leyenda inspiradora, contada y recontada como un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y superar las barreras más infranqueables, siempre que haya coraje para ver al otro en su plenitud y tender la mano. Aquella noche de celebración, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre la vieja estación renovada, un sentimiento colectivo de gratitud y esperanza flotaba en el aire. Las personas allí presentes, cada una con su historia de lucha y superación, se sentían parte de algo más grande, de un milagro silencioso que se había desplegado ante sus ojos. La vida, o quizás el destino, o quién sabe, una fuerza divina, había escrito aquella historia como una lección preciosa, la de que la compasión tiene el poder de curar, que la fe puede mover montañas y que incluso en las estaciones más sombrías de la existencia, la luz de la esperanza puede volver a brillar más fuerte y más resiliente que nunca. Y así, el antiguo lugar de sufrimiento e incertidumbre se convirtió en un símbolo eterno de renacimiento, amor y solidaridad. Los personajes de aquella jornada, especialmente Luciana y Alejandro, y todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por su historia, jamás olvidarían los eventos que se desarrollaron a partir de aquel día decisivo en la estación de tren. La semilla plantada con un gesto de humanidad había florecido,
transformándose en un árbol frondoso, cuyos frutos continuarían alimentando la esperanza de muchos por generaciones venideras, probando que el mayor legado que se puede dejar es el del amor que se dona y de la oportunidad que se crea para el próximo. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.